Bienvenidos a esta noche de completamente Reino de Dios. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en su presencia. Recuerden que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Así que vamos a recordar unos cantos que son viejitos pero bonitos. Dice así: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. ¿Cuántos están listos para alabarle al Rey y decirle: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor? Dile por qué. Porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Así, Señor. Ahora dile así: y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dilo: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. A ver, luz a las naciones. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio resplandeciente, para recibir al Rey. A ver, todos los que están aquí, vamos a gozarnos como iglesia y a decir: entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Vamos allá en casa, alégrate y di: entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré
vez, vamos, cruza las naciones, gózate y di. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Y cambiaré su lloro en gozo y los alegraré, alegraré en su dolor. Y los alegraré, alegraré en su dolor. Amén. Nos gozamos en la presencia de Dios. Buenas noches, hermanos, bienvenidos a Completamente Reino de Dios. Más que un estudio, más que una religión, es un estilo de vida. Es el reino de Dios llevado a todos los ámbitos de la vida. La verdad estoy muy emocionado porque estamos viendo las parábolas. Son principios del reino que Jesús nos dejó, y nos dejó más de 50 parábolas en donde podemos encontrar esos principios que podemos aplicar en nuestra vida. Ya vimos la primer parábola que tomamos como base, que es la del sembrador, y hoy vamos a ver una parábola muy especial. Yo sé que va a ser de edificación para tu vida. Esta parábola la encontramos en los 3 evangelios, pero vamos a tomar el que está en Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, en el versículo 18, y aquí encontramos a Jesús reunido. Vienen gente, fariseos, intérpretes de la ley, inclusive gente que seguía a Juan el Bautista, a hacerle una pregunta. Y quiero que vayamos a ese versículo, es muy especial. Dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras están con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Hasta aquí vamos a leer y vamos a tomar esta parábola en donde Jesús explica un principio del reino en base a una pregunta que le hicieron. ¿Por qué los discípulos de los fariseos y de Juan estaban ayunando? ¿Y por qué ustedes, tus discípulos, no ayunan? Aquí vamos a encontrar que Jesús está hablando acerca de la tristeza y de la alegría. Y vamos a ver, hay cuatro casos respecto a la alegría. La declaración de Jesús nos indica 4 casos. Número 1, cuando está el esposo, dice: no deberíamos estar tristes. Esa es la primera declaración. No debemos estar tristes. La segunda es que cuando es quitado el esposo, entonces ahí sí vamos a estar tristes. Vamos a poner que el ayuno, y yo te voy a explicar un poco por qué el ayuno representaba para ellos la tristeza. Entonces, cuando es quitado el esposo, entonces sí tienen que ayunar, ahí sí te tienen que poner tristes. Pero en base a estas 2 declaraciones podemos sacar otras 2 declaraciones. Hay gente que a lo mejor sí se pueden entristecer aún cuando el esposo está presente. Es decir, cuando el esposo está en la fiesta y en la boda donde está el esposo, a lo mejor hay gente que sí se puede entristecer. O al contrario, cuando el esposo es quitado, hay gente que se puede alegrar. Esos son dos casos extremos que no deberían de ocurrir, pero ocurren, y que quiero dejarlos ahí en tu corazón. Esto nos deja ver algunas cosas para reflexionar. Y antes de comenzar esta parábola, yo quiero decirte que tenemos que aclarar a estas cosas para que podamos entender bien esta parábola. La felicidad y el gozo no son lo mismo. Aquí estamos hablando del gozo del Señor, de la alegría de Dios, pero la felicidad y el gozo no son lo mismo. A veces interpretamos y la gente está buscando la felicidad. Hay una película incluso que se dice En busca de la felicidad. La felicidad es un estado tanto mental como temporal.
El gozo es una condición interna que permanece con el tiempo, y aunque existen momentos de dolor y sufrimiento, son lo que son temporales para regresar a nuestro estado natural, que es el gozo de Dios. Nosotros podemos ver a un niño que para él la felicidad puede ser en un momento un dulce, si nosotros le presentamos un dulce o dinero, él puede ser feliz más con el dulce que con el dinero. Pero cuando uno crece, si nosotros le presentamos un dulce y el dinero, la gente va a agarrar el dinero porque piensa que eso es la felicidad. Realmente la felicidad es un estado mental. Generalmente, por ejemplo, cuando uno va creciendo te dicen, ¿cuándo te vas a casar? Porque cuando te cases vas a ser feliz. Y cuando te casas, ¿cuándo vas a tener hijos? Porque cuando tengas hijos vas a ser feliz. Y cuando crecen los hijos te preguntan, ¿y cuándo se gradúan ellos? Porque cuando se gradúen vas a ser feliz. Y realmente nunca, a lo mejor personas nunca van a llegar a ser felices, porque la felicidad es un estado en la mente, pero el gozo del Señor sí es algo que está interno, algo que verdaderamente sucede. Otra cosa que podemos decir de esta parábola es que el estado en el que nosotros queremos estar. ¿Cuál es el estado que tú quieres estar? ¿Con gozo o con tristeza? La pregunta va enfocada a romper un paradigma en ese momento de la tristeza y el sufrimiento que eran necesarios para vivir una vida piadosa, una vida justificada y una vida que se supone que agradaba a Dios. Es decir, que cuando la gente ayunaba y se ponía triste, en esos momentos agradaba más a Dios. Y viene Jesús a romper ese paradigma. Y número 3, el gozo y la alegría es el estado natural en el que Dios quiere que tú estés. Y esta es una parábola hermosa porque Dios nos está dando un principio del reino, que el reino consiste en gozo y en alegría. No consiste en tristeza y en sufrimiento y en dolor, que no quiere decir que no pasemos por esos momentos. Cuando tenemos una pérdida, cuando sucede algo, podemos sentir momentos de dolor, pero son momentos, y después regresamos a nuestro estado natural, que es el gozo del Señor, porque la Biblia dice que el reino no consiste en comida y en bebida, sino en paz, en gozo del Espíritu de Dios. Así que ahora sí vamos a entrar a explicar un poquito acerca del contexto de esta parábola. En esta parábola Jesús resume la situación en la que el pueblo vivía. Estos letrados o fariseos, ¿verdad? Llevaban cosas pesadas, difíciles de llevar, y se las cargaban a la espalda de la gente, ¿verdad? Decía Mateo 23:3, hay de ustedes también, doctores de la ley, que imponen a hombres cargas imposibles. Además, la tristeza era la consecuencia cuando los seres humanos estaban hambrientos, estaban desnudos o enfermos o tenían una situación en particular. O cuando son los que lloraban, o los odiados, los excluidos, los insultados, los despreciados. Muchas veces Jesús se encontró con aquellos que estaban en una situación de estas. Así que en este contexto hay 3 casos en el que puedes tú encontrarte. Número 1, si tu vida cristiana la sufres, en lugar de disfrutar la vida cristiana, en lugar de tener gozo, estás sufriendo porque no te sientes digno, porque no te sientes santo, porque no te sientes lo suficientemente para que Dios te dé todas las cosas, y en lugar de disfrutar el reino de Dios, es un martirio para ti. Si tú estás en esta situación, hoy quiero darte una noticia. El reino de Dios es gozo, es alegría. Jesús vino a darte alegría. También puede ser por alguna situación que estemos presentando en este momento. Quiero decirte que son temporales, pero Dios quiere darte un gozo y una alegría permanente. Y número 3, es cuando eres excluido. A lo mejor te han excluido de algún grupo, inclusive hasta de una iglesia. Es posible que te hayan excluido porque no cumples con los estándares que a lo mejor se te imponen. Pero quiero decirte que Jesús vino a darte alegría. Quiere quitarte todo eso para que en el reino de Dios tú puedas disfrutar de gozo y alegría. Cuando los defensores de la ley le plantean a Jesús la necesidad de ayunar, lo hacen desde el escándalo de 2 cosas. Veían comer a Jesús
comer a él y a sus discípulos con publicanos y pecadores, según Marcos 2, 15 y 16. Según ellos, Jesús estaba cometiendo dos faltas muy importantes. Primero, que no ayunaba, y dos, que comía con pecadores. Veían a Jesús que llegaba a las ciudades, que llegaba a todos lados, y lo primero que hacía era meterse a comer. Y la pregunta entonces iba por ahí, le estaban diciendo, ¿tú por qué no ayunas? ¿Tú por qué te la vives comiendo en la casa? Y no solamente no ayunas, sino que inclusive te vas a las casas de los pecadores. En lugar de irte a la casa de los santos, de los fariseos, de los religiosos de aquella época, ¿por qué no te metes en esa casa y ahí puedes tú comer? Lo acusaban de estas dos cosas, de no ayunar y aparte de comer con los pecadores. Y en ese contexto viene esta pregunta. La realidad del ayuno estaba cargada de una historia para Israel. Era signo de penitencia. Estaba regulada por la ley. Se van multiplicando los días de ayuno. Si nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, inclusive había gente que si no ayunaba 2 veces por semana, es decir, se tenía que entristecer 2 veces por semana para poder agradar a Dios, según en la época de Jesús. Entonces, inclusive había gente que ayunaba todos los días o la mayor parte de la semana. Y ellos se enorgullecían de que eso agradaba a Dios, se tenían que entristecer. Pero viene esta expresión de Jesús: llegará el día en que el novio será quitado. ¿Qué significa eso? Significa entonces que cuando Jesús muriera, es decir, en ese momento estaba el novio ahí con ellos, significaba que el novio estaba en ese momento, Jesús representa al novio y entonces en ese momento no debían ayunar. Pero en el momento en que Jesús murió, significa entonces que nosotros tenemos que ayunar, y ahora nosotros también, como en la antigüedad, tenemos que entristecernos y ayunar para agradar a Dios. ¿O qué era lo que significaba eso? Esto significa esto que una vez muerto Jesús, en la comunidad cristiana debe ponerse a ayunar como la comunidad gobernada en la ley del templo. Yo creo que esa interpretación no es correcta. A lo mejor durante el periodo entre la muerte y resurrección sí tenían que entristecerse, pero recordemos que Jesús resucitó. El novio no está muerto, el novio está vivo y el novio sigue con la iglesia. Y es por eso que esta parábola es tan importante entenderla, porque representa que el novio continúa con nosotros y no necesitamos estar tristes y no quiere decir esto, y no quiero caer en el punto de que no necesitamos ayunar. Hay momentos en donde tenemos que ayunar para recibir de parte de Dios una revelación o para en algún momento de nuestra vida, pero no debe de ser algo que debe de ser para entristecernos, sino al contrario. Jesús vino a quitar la tristeza de nuestro corazón para nosotros estar gozosos. Es claro que el dolor no se debe buscar tampoco, no significa que nosotros debemos estar, hay gente que se siente o busca estar constantemente en dolor para entonces buscar la misericordia de Dios, para que Dios diga, ay, pobrecito de mi hijo. Y eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Lo que Jesús vino a enseñarnos es que ese dolor Él lo quiere quitar. La parábola comienza con esta interrogante que plantea la presencia de Jesús como el novio, esperando que por fin llegue a desposarse con el pueblo de Israel, ¿verdad? ¿Pueden los invitados a la boda ayunar mientras el novio está con ellos? Ya los profetas habían anunciado, dice Oseas 2:21, yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en afecto y en cariño, me casaré contigo en fidelidad. Esto anunciaba en el que el novio iba a estar, dice, por siempre con nosotros. Así que también Cantares habla algo así, dice, he entrado en mi jardín, hermana y novia mía, he escogido mi mirra y mi bálsamo, he comido mi néctar con mi miel, he bebido mi vino con mi leche. Compañeros, coman y beban y embriáguense de amores. Cantares 5:1. Jesús se considera el novio del pueblo, quien lo redime de toda posible esterilidad
y en unas nupcias nadie ayuna, ni el novio ni los compañeros. Esto quiere decir que Jesús le estaba diciendo al pueblo un anuncio sorpresivo. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu lo había enviado para anunciar a los pobres las buenas noticias, que a su vez consistía en recuperar esa alegría, ya que los cautivos obtenían libertad, los ciegos vista, los oprimidos se liberaban de sus opresiones y los endeudados eran beneficiados con una amnistía general que les permitía volver al gozo del Señor. Así que en este ambiente Jesús quiere ser percibido y recibido y vivido como el novio que desposa a su amada. Es el novio que está en este momento con la novia, está en este momento. No hay por qué estar tristes si el novio está presente. Así que la conciencia de Jesús de esto dice, la primera afirmación de Jesús es que nadie que se sienta amigo del novio y está bajo su presencia debe de ayunar o debe de estar triste. Esta es la primera realidad que tú tienes que saber, que si tú eres amigo del novio y estás bajo su presencia, no hay por qué tener tristeza. Si tú sientes tristeza es porque no eres amigo del novio o no has estado junto a él en los últimos días o en las últimas semanas. Pero aquella persona que está junto al novio no puede estar triste. Hay gozo y alegría. Así que acércate al novio, acércate a Jesús y esa alegría va a volver a ti. Te va a liberar, te va a quitar toda opresión y entonces tú vas a recibir el gozo del reino de Dios. Con las buenas noticias para los pobres, Jesús les abría a todos los oprimidos y marginados la puerta de la alegría y les daba el permiso y esto sin considerar a la ley, ni de la oficialidad del templo, ni de los que interpretaban, ni de los que aquellos religiosos del tiempo, para justificar la alegría que debía acompañar a sus seguidores más allá de las interpretaciones de la ley. Esas interpretaciones que en lugar de beneficiar a las personas les ponían pesadas cargas y todos se sentían tristes. Si tú tienes una pesada carga, ven a Jesús y recibe este principio del gozo del Señor y vas a disfrutar como nunca antes esa libertad en Cristo, esa libertad que trae Cristo para ti. La segunda afirmación de Jesús es que el día en que se pierda la presencia del novio, entonces va a haber tristeza. Sentirse libre frente a la carga pesada de la ley y por autorización del mismo Dios fue motivo de inmensa alegría para todo el pueblo. Pero si es quitado el novio, entonces volverá la tristeza a tu corazón. Esa afirmación que dice que cuando sea quitado el novio van a tener que ayunar, es en este momento a lo mejor donde tú te sientes. Parece que el novio fue quitado, parece que el novio se fue, parece que no sientes la presencia de Dios y sientes esa tristeza. Esa tristeza no es parte del reino de Dios. Dios quiere que el gozo regrese a tu vida y entonces el novio tiene que regresar a tu corazón. Así que quiero simplemente decirte, como dice la Escritura, Pablo nos dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida, no es vida, no son cosas materiales, sino justicia, paz y gozo del Espíritu. 3 cosas que vamos a ir viendo en estos principios del reino. Pero hoy vamos a comenzar con el gozo. Tienes que tener gozo en tu corazón. El reino de Dios es gozo. El Nuevo Testamento nos muestra en muchas partes que los creyentes debemos estar gozosos. Vamos a leer algunos pasajes para que tú veas que Jesús quiere que tú estés gozoso. Primera de Tesalonicenses 5:16 dice: estad siempre gozosos. Y es como una orden, fíjate, dice, estad siempre gozosos. El gozo es una alegría interior, es un estado de ánimo positivo, de modo que Pablo dijo que siempre, escucha bien, siempre debemos estar gozosos, aún en las tribulaciones. Hay momentos en los que vamos a llorar, a sentir algún dolor, pero debemos retornar a nuestro estado normal de gozo. No debería existir un creyente amargado, enojado todo el tiempo.
No es normal tener a Cristo y estar triste. Si dejamos que Cristo viva por la fe en nuestros corazones, vamos a tener una vida llena del gozo. El reino de Dios es un placer para nosotros. Es gozo. Es una noticia maravillosa para tu vida. Salmo 4:7 dice: Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Fíjate lo que está diciendo el salmista. Él veía a aquellos que se embriagaban y estaban en fiestas y decía: tú me has dado mayor gozo que aquellos. Porque los que están en una fiesta, los que se deleitan en el vino o en los bienes o en algunas cosas, su felicidad es temporal. Mientras dura el momento, es su felicidad, pero el demás tiempo está triste, amargado, y siempre andan buscando algo que llene y que encienda esa alegría. Pero el salmista está diciendo: escucha, tú diste alegría a mi corazón mayor que ellos. El salmista siempre estaba gozoso, y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Las situaciones, las persecuciones o esos momentos no pueden matar la alegría y el gozo. Dice el Señor: gózate, alégrate, a pesar de esas persecuciones y esos problemas, gózate. Ese gozo no se puede acabar. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En este pasaje el apóstol Pablo nos invita a estar más que gozosos, porque lo menos que puede hacer alguien que tiene a Dios en su interior es vivir feliz. Imagínate tener a Dios en el corazón. El placer que produce el reino de Dios es mayor que la comida y la bebida. Es un gozo inmarchitable. En este mundo podemos tener muchos placeres, entre ellos tener dinero, ir a pasear, dormir, escuchar música, pero ninguno puede sobrepasar el gozo que produce el reino de Dios en nuestro corazón. Dice también la Escritura en Juan 16, dice: hasta ahora ustedes no han pedido nada en mi nombre, háganlo y Dios les dará lo que pidan. Así serán completamente felices. Qué tremendo es que Dios quiere que seas tan feliz que cuando tú ores y le pidas algo, Él simplemente lo va a cumplir para que ese gozo, dice, fíjate lo que dice la traducción del lenguaje tal, sean completamente felices. ¿No es maravilloso que Dios procure tu felicidad, que Dios procure que siempre estés gozoso y que eso sea parte del reino? No, Él no quiere que tú estés triste, no quiere que sufras y que todo el tiempo estés angustiado, que estés estresado. Dios quiere que tu estado natural sea el gozo del Señor. Es impresionante leer en el Nuevo Testamento muchos pasajes que nos invitan a estar gozosos en medio de la tribulación. Te puedo decir varios pasajes, te los voy a dejar para que tú los leas y veas que a pesar de las tribulaciones, el apóstol Pablo nos dijo que debemos estar gozosos. Primera de Pedro 3:1-8, Santiago 1:2, Hebreos 10:34, el 12:2, Primera de Tesalonicenses 1:6, el 5:16, Colosenses 1:24, Filipenses 2:17, Segunda de Corintios 6:10, 7:4, el versículo 9, el 8:2, Romanos 12:2, Hechos 20:24, Hechos 5:41, Juan 16:20-21, y podemos seguir y seguir diciendo para que tú veas que lo que Dios espera de nosotros es que nosotros tengamos el gozo del Señor. Quiero terminar nuevamente con este pasaje, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu de Dios. Sabes, en este día, este principio de la alegría del reino, no sé si tú lo habías escuchado, pero este es un principio del reino. Cuando tú entras en el reino de Dios, lo primero que tú vas a recibir es un gozo inexplicable. Y yo quiero orar para que ese principio se cumpla hoy en tu vida y en tu familia, y que sea el estado natural en el que nosotros estemos todo el tiempo. Así que déjame orar por ti
y ahí levanta tu mano. Y si tú estás triste en este momento, si estás angustiado, si estás en algún momento estresado, hoy quiero orar para que todo eso se libere. Cristo vino a liberarte de todo eso y para que tú recibas el gozo del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro para que cada uno de tus hijos en este momento reciba ese gozo inexplicable, ese gozo del Espíritu. Libera en este momento. Yo declaro en este momento que toda tristeza se va. Señor, en este momento, Espíritu de Dios, trae un óleo de alegría. Cambia su tristeza en gozo, que ellos puedan experimentar el gozo del Señor, del gozo del reino de Dios que tú traes cuando tú estás reinando. El novio ha llegado en este momento a tu corazón. El novio, que es Jesucristo, está llegando en este momento y trae alegría y trae gozo. Y si está el novio en este momento junto a ti, alégrate, gózate, sonríe, porque en el nombre del Señor, el gozo del Señor es tu fuerza. Nehemías dice, capítulo 8, dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hoy recibes esa fuerza del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, ese gozo del Señor es lo que nos lleva día a día en estos momentos de crisis. Así que recibe ese gozo del Señor. Esto fue completamente Reino de Dios. No te pierdas la siguiente semana, porque vamos a tener otro principio poderoso del reino de Dios en las parábolas de Jesús. Bendiciones.